poquito con lo que es el tema porque tenemos que terminar. Que les voy a empezar compartiendo pantalla. Creo que mi cámara no va. Bien, estoy en otra computadora y creo que no da la cámara. A ver, otra vez. Nada. Bien. Se ve la pantalla, pero ¿no, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Ok. Vamos a empezar con lo que son el diagnóstico de los síndromes más comunes en reumatología. Lo que vamos a hacer ahora son diagnósticos sindromáticos prácticamente. No vamos a ir a enfocarnos todavía a alguna patología, más que todos los sindromáticos, y vamos a ver a qué patología más o menos uno se puede orientar según lo que es su diagnóstico sindromático. Es así que estamos trabajando de esa forma también en lo que son las prácticas. Vamos a hablar primeramente de la monoartritis. Hemos dicho que la monoartritis es la afectación de una sola articulación y como determina en itis, pues es sinovitis, la inflamación en una sola articulación. En la terminología tienen que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de artralgia o monoartralgia estamos hablando de dolor, no de inflamación. En este caso estamos viendo lo que es la monoartritis. En lo que es la monoartritis, va a haber la membrana sinovial inflamada, sobre todo en rodillas, donde nosotros vamos a tener un edema importante de una sola articulación. La evaluación que tenemos que hacer de pacientes con monoartritis tiene que ser lo más pronto posible y un vigoroso examen físico y de laboratorio, porque está dentro de lo que es los diagnósticos diferenciales de la monoartritis de artritis séptica. Y la artritis séptica va a tener un mal pronóstico si nosotros nos tardamos en hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Entonces tiene que ser precoz. Dentro de las causas de monoartritis tenemos causas más frecuentes de monoartritis y también tenemos enfermedades que puedan causar la monoartritis. Dentro de las causas más frecuentes que tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial son las artritis infecciosas. Dentro de las infecciones, pues podrá ser una artritis bacteriana, una artritis gonocócica, o si ya tenemos una artritis un poco más crónica, entonces pensar en algunos gérmenes como brucela o tuberculosis. Dentro de otras enfermedades que ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial, tenemos las de depósitos de cristales, como por ejemplo depósitos de urato monosódico en pacientes con gota, o de pirofosfato cálcico en pacientes con condrocalcinosis, o cuando hay una afectación especialmente en hombro, que donde en hombro vamos a tener mayor afectación de una patología de depósito de cristales, como es la de hidroxiapatita, que nos van a dar el famoso hombro congelado. Dentro de otros diagnósticos también podemos pensar menos frecuentemente en lesiones de estructuras intraarticulares, como por ejemplo rodillas, hombros, meniscos, ligamentos, algunos cuerpos libres tal vez. Dentro de una clasificación también que ustedes ya van a ver ahora en lo que es monoartritis, entra también, por ejemplo, la hemartrosis, que es la sustitución en vez de líquido, nosotros vamos a encontrar en vez de líquido sinovial sangre. Y la hemartrosis puede darse, por ejemplo, por alteraciones por alguna coagulopatía, como por ejemplo la hemofilia, o pacientes que estén fuera de rango de anticoagulación, por ejemplo, pacientes anticoagulados. Y tenemos una presentación que a veces puede ser oligoarticular, como su nombre lo indica, oligoarticular, que afecta entre 2 a 4 articulaciones, que un sinónimo también la podríamos emplear como pausia articular, como la artritis reumatoidea juvenil. Eso dentro de lo que son los cuadros. Y algunas veces también no podemos descartar reumatismos palindrómicos o enfermedad de Paget o algunos tumores óseos. Entonces, si podemos encasillar cuáles serían las causas
de enfermedades más frecuentes que pueden causar una monoartritis o que pueden empezar como una monoartritis, por ejemplo, es la artritis reumatoidea, cuyas características generalmente son de poliartritis simétrica, pero su patrón de afectación es aditivo. Entonces, podría empezar siendo monoarticular cuando ustedes le encuentran en primera fase al paciente y después ya se hace poliarticular porque como la inflamación es aditiva, entonces va sumando. Otros cuadros de enfermedades podemos pensar, por ejemplo, la artrosis, artritis reactivas, artritis psoriásicas, lupus, algunos de cuadro de oligoartritis o monoartritis, y algunas enfermedades, perdón, me pasé, como la artritis reumatoidea juvenil. Entre otros cuadros que también tenemos que tomar en cuenta, está la bursitis y las tendinitis dentro de diagnósticos diferenciales. Las bursas, que tenemos las olecranianas, las trocantéricas, las anserinas, la prepatelar o retrocalcánea, también pueden llenarse lo que es una inflamación y causar un cuadro de monoartritis, pero solamente siendo bursa, o sea, bursitis en realidad. A ver, no sé. Avanza, aquí está. Al igual que vamos a ver en todo lo que son las patologías, nosotros vamos a evaluar tanto la monoartritis, la oligoartritis o la poliartritis, como aguda o crónica. Las monoartritis agudas pueden ser inmediatamente, o sea, pueden empezar drásticamente en segundos o minutos de dolor, sobre todo cuando hay pacientes que tienen un trauma o una fractura. Entonces va a ser prácticamente inmediato. Pacientes que empiezan sus síntomas en horas o incluso 48 horas, entonces ya podemos pensar tal vez en una artritis tal vez bacteriana o en la famosa gota o artritis por microcristales. Dentro de las monoartritis crónicas, vamos a pensar en infecciones, pero generalmente por gérmenes un poco habituales, como son los hongos o la tuberculosis. ¿Qué es lo importante que quiero que les quede a ustedes? Que para cuando ustedes tengan un paciente con monoartritis, el procedimiento que ustedes tienen que seguir en la mayoría de los casos es el estudio del líquido sinovial. Y eso ya hemos visto en las anteriores clases, solamente para recordarles, nosotros vamos, una vez estudiado el líquido sinovial, nos va a poder decir si ese paciente cursa con una patología no inflamatoria, como por ejemplo artrosis, una patología inflamatoria, como artritis reumatoidea, espondiloartropatías, capaz artritis psoriásica. Si es un líquido infeccioso, en el caso de artritis séptica, o ya hemos clasificado un cuarto grupo en el caso de hemorragia o hemartrosis. ¿Qué características del líquido sinovial van a tener en cuenta? Sobre todo los recuentos de leucocitos y polimorfonucleares, que hemos hablado que de 3.000 a 50.000 leucocitos con más del 50% o 70% de polimorfonucleares, estaríamos hablando de una inflamatoria, y ya con leucocitosis de 50.000 a 300.000 leucocitos en líquido sinovial, con mayor al 75%, porque también puede ser al 90%, pero ya con esa cantidad y mayor al 75% de polimorfonucleares, estaríamos hablando de un grupo de artritis séptica. ¿Y para qué a ustedes les va a ayudar el saber ante qué monoartritis estamos? Si es inflamatorio, si el líquido es no inflamatorio, si el líquido es infeccioso hemorrágico, pues para plantear lo que son sus diagnósticos definitivos de cada patología. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con un líquido sinovial, por ejemplo, no inflamatorio, nos va a orientar más que todo una patología como artrosis, como capaz algún traumatismo, sobre todo las más comunes. Si estamos hablando ya de una inflamatoria, entonces ahí vamos a hablar más que todo ya de lo que es una artritis reumatoidea, artritis reactiva, gota, pseudogota, artritis psoriásica, por ejemplo, la artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, que eso tienen que tener muy en cuenta también,
que está clasificada dentro de lo que son las espondiloartropatías. Si nosotros ya tenemos un líquido infeccioso, ya tenemos leucocitos mayor de 50.000 a 300.000, entonces estamos hablando de una artritis séptica. Y a ver que el cultivo y el resto de los estudios nos dirán si es gonocóxica, si es no gonocóxica, si es bacteriana, etc. Y dentro del grupo número 4, que hemos clasificado la hemartrosis o un líquido hemorrágico, entonces ahí ya pensaremos pacientes con alguna discrasia sanguínea, como por ejemplo hemofilias o algún trauma o tumores, que también no tenemos que descartar, como por ejemplo los tumores por sinovitis vellonodular, y el hombro de Milwaukee también, que es el famoso hombro congelado. Otro diagnóstico sindromático, tenemos las famosas poliartritis. Las poliartritis cuando hay afectación de más de 4 articulaciones y oligoartritis cuando hay afectación de 2 o 4 articulaciones. Las oligoartritis, al igual que las poliartritis, al igual que las monoartritis, también pueden ser de curso agudo o crónico, que ese va a ser su diagnóstico sindromático en sí. Dentro de las causas más prevalentes de lo que son poliartritis, las hemos dividido en grandes grupos. Por ejemplo, hombre-mujer, donde vamos a tener más prevalencia de poliartritis en mujeres con artritis reumatoidea y lupus, y en hombres va a ser más prevalente lo que es la gota, artritis psoriásica o artritis reactiva. En jóvenes vamos a tener más poliartritis en pacientes con artritis reactiva o artritis reumatoidea juvenil, en adultos artritis reumatoidea y psoriásica, y cuando ya sea un adulto mayor, entonces más prevalentes son las poliartritis secundarias a artritis por microcristales. Al igual que en las monoartritis, en las poliartritis también vamos a ver la evolución, que pueden ser agudas o crónicas, y de acuerdo a eso pueden ser de agudas, si es menor a 6 semanas, o crónicas mayor a 6 semanas. Esta diapositiva es la que estamos trabajando mucho en práctica, donde estamos haciendo diagnósticos sindromáticos. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico sindromático según el caso clínico? Tendría que ser poliartritis, aguda o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución que tenga su paciente. Digamos, tomemos aguda. Poliartritis aguda. ¿Cuál es el patrón de afectación? Si es intermitente, si es migratorio o es aditivo o sumatorio. Entonces, ahí ya tendríamos, digamos, migratorio. Poliartritis aguda, migratoria. ¿Y qué afectación de articulación tiene? Pequeñas, grandes articulaciones, o tiene simétricas o asimétricas. Entonces ahí ustedes ya tendrían completo lo que es su diagnóstico sindromático. Por ejemplo, poliartritis aguda, migratoria de grandes articulaciones o de pequeñas articulaciones, simétrica o asimétrica. Esos son los diagnósticos sindromáticos que ustedes tienen que manejar, que es en forma completa. Esta tablita ayuda bastante en ver qué patologías ustedes pueden pensar como diagnósticos definitivos si nosotros, por ejemplo, tenemos una poliartritis inflamatoria y no inflamatoria. Si es una no inflamatoria, vamos a ir pensando en que es una artrosis, que hay 2 primarias y secundarias, no las quiero confundir, nos quedamos con artrosis. Y si son inflamatorias, entonces vamos a ver si tiene una afectación poliarticular, una poliartritis periférica, que afecta todo lo que es la parte periférica, extremidades, etcétera, manos, pies, estaríamos hablando dentro de lo que son los íconos más importantes, por ejemplo, artritis reumatoidea. Si es una periférica, tiene afectación periférica, también inflamatoria, pero que puede ser oligoarticular, o sea, pausia articular, entonces estamos hablando de un probable enfermedades, algunas enfermedades como artritis por microcristales también. Si nosotros tenemos una poliartritis periférica, pero que también compromete la parte axial, o sea, axial hemos dicho que es toda la que es columna, desde la cabeza hasta el coxis. Si nosotros vemos que tiene compromiso axial, podemos pensar en espondiloartropatías, como por ejemplo espondilitis anquilosante, artritis enteropática asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de Reiter.
Como verán, son cuadritos bien concisos. ¿Cuáles van a ser las causas más frecuentes de poliartritis? Que al igual que en la monoartritis, hemos dicho que tenemos que saber si es aguda o crónica, según al tiempo de evolución. Si nosotros tenemos una poliartritis aguda, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial con lo que son poliartritis infecciosas, que también pueden haber, como por ejemplo, afectación por artritis virales o bacterianas, y es muy común que los pacientes HIV inmunocomprometidos hagan artritis infecciosas poliarticulares. O sea, sabemos que cuando ustedes tengan una afectación monoarticular es la primera causa de las infecciones. Pero según al paciente, sobre todo inmunodeprimido, puede hacerles una poliartritis aguda infecciosa. Dentro de las poliartritis agudas no infecciosas, como primera línea de impresión diagnóstica que ustedes van a tener, que generalmente es poliartritis simétrica, ¿no?, de pequeñas articulaciones, tenemos la artritis reumatoidea. Tenemos la artritis reumatoidea juvenil y el lupus eritematoso también podría entrar en esa clasificación. Dentro de lo que son las poliartritis crónicas, también de primera línea entra la artritis reumatoidea, porque no es una reumatoidea de reciente comienzo, que empezaría siendo aguda, sino tal vez ya la encontramos más tarde, como una artritis reumatoidea instaurada, artritis reumatoidea juvenil, aquí también entrarían tal vez algunas artritis por cristales o la gota poliarticular. Y este es un cuadrito muy útil que les va a servir de diagnóstico diferencial, sobre todo en las articulaciones periféricas, manos y pies, según la articulación afectada, de qué patología podemos estar hablando. Entonces acá tenemos un paciente donde tiene afectación de interfalángicas distales, interfalángicas proximales, asimétricas, afectación del primer dedito metacarpofalángico, que es aquí, que es muy común que hagan luxaciones, en pacientes con artrosis. Las artrosis pueden hacer nódulos, que son los nódulos de Heberden en los distales, y los proximales de Bouchard. En cambio, cuando ustedes hablan de una reumatoidea, la gran diferencia es que la artritis reumatoidea va a afectar carpo y articulación de la muñeca, así como metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Miren, no hay ninguna marca de distal. Entonces, ustedes tienen que hacer diferencia en lo que es artrosis y artritis. Es muy común, miren, interfalángicas distales compromete la artrosis no, la artritis compromete metacarpofalángica, la artrosis no, la artritis reumatoidea compromete la muñeca y la articulación del carpo, intercarpianos, y la artrosis no. Este es un dibujito esquemático que lo usamos también en sellos que hacemos los reumatólogos para atención a nuestros pacientes en ambulatorio, donde les estoy mostrando todo lo que es la diferencia en estos cuadros. Por ejemplo, espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante va a afectar columna, caderas y algunas veces hombro. No va a tener afectación periférica. ¿Cuál va a tener afectación periférica? La artrosis. Entonces la artrosis va a tener cadera, va a tomar asimétricamente lo que son las interfalángicas, miren acá más distales, rodilla, tobillo, también puede haber afectación de espondiloartrosis en columna, a diferencia de una artritis reumatoidea, que es el caso del paciente aquí adelante, que nosotros en el paciente con artritis reumatoidea acá tenemos compromiso de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, simétrico, de metatarsofalancicas, de carpos y hombros, y la ATM, la articulación temporomandibular. En oligoartritis o poliartritis asimétrica, estamos hablando de asimétrica, también nos podemos plantear como diagnósticos diferenciales las espondiloartropatías. Dentro de estas vamos a buscar si tiene lesiones psoriásicas para hablar si es de una artritis psoriásica, o buscar si tiene sacroileitis para hablar de una espondilitis anquilosante, o si el paciente tiene antecedentes de diarrea a repetición para ver si se asocia a una enfermedad inflamatoria intestinal, o si tiene uretritis, balanitis, conjuntivitis, que es muy común en las artritis por la enfermedad de Reiter.
Entre otras opciones de oligoartritis asimétrica y también poliartritis podría entrar en la gota, que para eso es fundamental el estudio del líquido sinovial. Otra enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, tenemos la condrocalcinosis, que también tenemos que buscar hallazgos radiológicos aparte del líquido sinovial. Y tenemos algunas otras infecciosas como la gonocócica. Lo que siempre les digo, si hablamos de una poliartritis simétrica, que puede ser de reciente comienzo o también crónica, vamos a pensar como primera línea en paciente con artritis reumatoidea. Cuando es de reciente comienzo, poliartritis simétrica, entonces la vamos a interpretar como una artritis reumatoidea de reciente comienzo. También puede ser algunos casos donde los pacientes empiecen con poliartritis simétrica, que tengan anti-CCP negativo, que tengan factor reumatoideo negativo. Entonces vamos a estar hablando aún todavía de una poliartritis simétrica, pero en este caso una artritis indiferenciada, porque todavía no tiene nombre y apellido. Y hay otras enfermedades también que les puede dar una poliartritis simétrica, como por ejemplo las colagenopatías, como el lupus eritematoso sistémico. Para ayudarnos, siempre va a estar, una vez que nosotros hagamos nuestro diagnóstico sindromático, pues nos vamos a plantear todo lo que son los estudios de laboratorio, no solamente sanguíneos, sino también imagenológicos. Entonces se debe realizar una buena historia clínica, un buen examen físico, laboratorio con lo que son hemograma, eritrosedimentación, proteínas reactivas que nos van a orientar si tiene o no componente inflamatorio. Y también de acuerdo a la orientación diagnóstica del caso, entonces nosotros nos vamos a ir a pedir los anticuerpos. Perdón, vamos a ver. Y al igual que la monoartritis, en los síndromes poliarticulares, el examen del líquido articular también puede ser una gran utilidad para ver si el líquido es inflamatorio o no inflamatorio. Sobre todo, descartar también una poliartritis infecciosa o una oligoartritis, que es muy importante en inmunodeprimidos, y eso ya se verá en el contexto del laboratorio, recuento de leucocitos, etc. Entonces, el análisis del líquido sinovial tiene que incluirse en un aspecto muy importante para algunos diagnósticos, y siempre que vamos a pedir en el líquido sinovial, recuento de leucocitos total y diferencial con polimorfonucleares, cultivo, que siempre vamos a ir a análisis de cultivo, y exámenes de cristales para ver si se trata de una enfermedad asociada a depósitos de cristales. Dentro de lo que son los diagnósticos también sindromáticos, vamos a ir a hablar de lo que es la cervicalgia, la dorsalgia y la lumbalgia. También van a ser agudas, también van a ser crónicas. La cervicalgia, para hacer un recuerdo anatómico, es decir que la columna cervical va a tener este tipo de movimientos, un movimiento de flexión y un movimiento de extensión, movimiento de lateralización y movimientos de rotación, que es la que vamos a ver alterados o vamos a tener que examinar en pacientes que vienen a consultar por cervicalgias. Y este cuadrito también lo hemos visto en práctica. Y también lo vamos a ver con lo que van a rotar práctica. Esto es cómo ustedes tienen que hacer un manejo en atención primaria en salud del dolor cervical. Cuando ustedes tengan un paciente cervical, al igual que en todos los demás pacientes, la anamnesis y la exploración física es fundamental y nos va a ayudar a evaluar si nuestro paciente tiene un dolor mecánico o tiene un dolor inflamatorio. Una vez que nosotros clasificamos qué tipo de cervicalgia es de tipo inflamatorio, al igual que la poliartritis, nosotros hemos dicho que que sabemos si es aguda, si es crónica, que si es migratorio, aditivo, etcétera. En la cervicalgia nosotros vamos a ver si se trata de una cervicalgia mecánica, que ustedes ya saben cuándo es dolor mecánico y inflamatorio, para ir a plantearnos el resto de tratamientos. Si nosotros vemos un dolor no mecánico, vamos a interrogar si tuvo algún trauma previo para ver si nosotros vamos a ir a realizar estudios complementarios como radiografías, por ejemplo. Si nosotros tenemos un dolor mecánico, vamos a evaluar si tiene algún compromiso neurológico o una afectación radicular. Entonces, si tiene, vamos a sospechar de una radiculopatía y entonces el estudio que vamos a ir pidiendo, que siempre les he dicho que para médula, para hernias de disco, el mejor es la resonancia magnética, pues nos iremos a ver resonancia magnética.
Y si no hay compromiso neurológico y es una patología crónica de más de 3 meses, vamos a ir a avanzar con los estudios como radiografías. ¿Por qué? Porque en una cervicalgia aguda o lumbalgia o dorsalgia aguda, normalmente ustedes no van a encontrar ningún daño radiológico en primera línea. Entonces, tiene que ser una crónica. Y si ya tenemos un dolor cervical de tipo inflamatorio, pues vamos a proceder con todo lo que es la analítica de sangre, parámetros inflamatorios, examen de orina, que en reumatología han visto que es muy importante. Y dentro de las pruebas reumatológicas, sobre todo como es afectación axial, va a entrar lo que es el anticuerpo HLA-B27, que tiene un porcentaje elevado en pacientes con espondilitis anquilosante, en algunos casos también con artritis psoriásica o reactiva, con todas las patologías que tengan afectación axial o que podrían cruzar con afectación axial. Les he traído a colación este síndrome que ustedes van a tener muy común en consulta ambulatoria, que se da más en mujeres y que está relacionado mucho con lo que es la patología ansioso-depresiva, que es el síndrome cérvico-encefálico, en que se caracteriza del dolor cervical, que el dolor cervical se va a irradiar a la parte occipital e incluso a la parte frontal, como parestesias, artralgias, epigastralgias y disfagia, que ustedes tienen que ir a tratar en su conjunto al ser una patología ansiosa depresiva. Y esto es lo que les decía. Hemos visto si el dolor cervical es mecánico, por ahí es un mecánico irradiado o es una radiculopatía, o si el dolor cervical es inflamatorio, pensar ya en enfermedades reumatológicas inflamatorias como de primera línea la espondilitis anquilosante y las otras espondiloartropatías. Artritis reumatoidea en nivel cervical es la única vértebra que se va a afectar, que es la atlantoaxoidea. La articulación atlantoaxoidea en artritis reumatoidea activa va a formar panus, o sea, es un tejido inflamatorio y que va a doler bastante en la articulación temporomandibular y también en la articulación atlantoaxoidea. Entonces, al tratarse de un dolor cervical, también es una causa de descarte. No obstante, ustedes saben que la artritis reumatoidea no va a comprometer articulaciones axiales, solamente porque forma el panus o la inflamación en la articulación atlantoaxoidea. Otras causas a descartar de lo que es cervicalgia es la parte de los tumores, infecciones como las discitis, y tomen en cuenta que los pacientes que tienen meningitis también pueden cruzar con rigidez de nuca a nivel cervical y puede haber dolor. Entonces, descartar también cuadros de meningitis. Este es un esquema de las raíces nerviosas que salen de la columna entre las dos vértebras que tienen una distribución anatómica importante. Eso para hacer recuerdo su clase de neurología, donde vamos a tener bastantes raíces nerviosas hasta C8 y estas van a ir, las raíces nerviosas, a afectar o bueno, se van a ir distribuir en todo lo que es el miembro superior. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos afectación de lo que es el primer, segundo y tercer dedito de la mano, vamos a saber que podría haber una compresión radicular capaz en C6 o C7, o ya los últimos dos deditos de la mano que vamos a tener una raíz nerviosa a ese nivel que es C8. Entonces vamos a presumir, según nuestro examen físico, si puede o no haber síntomas neurológicos. La dorsalgia, que donde tenemos en la parte dorsal la musculatura más potente del organismo, que está limitado por delante con lo que es la caja torácica, por eso es que la movilidad va a estar un poco limitada también. Decirles que la columna torácica también, como recuerdo anatómico, vamos a poder movilizar en diferentes sentidos, por ejemplo, la flexión, movimientos de todos muy tenues movimientos porque están limitados por la parte torácica. A ver si es una dorsalgia mecánica o es una dorsalgia inflamatoria. Si es una dorsalgia mecánica, vamos a ver si es aguda o si es crónica, para pensar, si fuera aguda, capaz fracturas vertebrales de disco.
Ya en una dorsalgia mecánica, como por ejemplo espondiloartrosis, porque es mecánica, entonces la artrosis, o la fibromialgia, también que puede dar un dolor mecánico crónico. Si nosotros ya tenemos una dorsalgia inflamatoria, entonces ya nos vamos a ir a pensar en enfermedades reumáticas. Y si afecta a la parte axial, chicos, entonces directamente espondiloartritis, anquilosante, algunas espondiloartrosis. Y muchas veces cuando el dolor es muy intenso y son pacientes de edad o pacientes con antecedentes de osteoporosis, no pueden quedarse sin descartar aplastamientos o fracturas vertebrales espontáneas. También puede haber casos de tener dorsalgias referidas, por ejemplo, en enfermedades que tengan compromiso abdominal, como por ejemplo el páncreas, que ustedes en pancreatitis van a tener dolor en cinturón, o capaz úlceras pépticas que también se irradian en cinturón. También podemos tener en cuenta, al igual que en las lumbalgias, en las dorsalgias, los dolores referidos como aneurismas de aorta. Por ejemplo, acá tenemos una imagen con un aneurisma de aorta, que el dolor es impresionantemente fuerte, agudo, y ojo que es una emergencia porque las aneurismas pueden ser disecantes, se rompen y su paciente muere. Entonces, nunca perder esa directriz. Algunas cardiopatías isquémicas que dan dolor en la espalda y también dan dolor a brazo, que es una dorsalgia irradiada. Y también nunca dejar de revisar la parte cutánea en el caso de que hayan dorsalgias y secundarias, por ejemplo, a lesiones de herpes zóster. Bueno, y dentro de las últimas tenemos las lumbalgias, que al igual que todas las demás, también pueden ser mecánicas o inflamatorias. Entonces tenemos una lumbalgia mecánica, que va a ser el 90% de sus consultas que ustedes van a tener en consultorio ambulatorio. Entonces, al ser mecánica, va a empeorar con el móvil la característica de una lumbalgia mecánica. Su diagnóstico sindromático pues sería lumbalgia mecánica. ¿Qué es lo que ustedes pueden pensar cuando tengan un paciente con lumbalgia mecánica? Si tiene alteraciones estructurales, como por ejemplo espondilisis, espondilolistesis, alguna hernia discal, capaz artrosis, como se han dado cuenta, la artrosis da mucho dolor mecánico. Simplemente que sea una mala postura o que el paciente haya levantado muy bajo porcentaje, va a venir a consultar por una lumbalgia inflamatoria, donde no va a ceder con el reposo, inclusive va a haber alteraciones del sueño y muchas veces puede venir acompañado de algunos síntomas generales como fiebre. Ver las inflamatorias, como por ejemplo las espondilodicitis por infecciones, por ejemplo, aquí entrarían las espondiloartritis, las espondilitis anquilosantes, tumores vertebrales también, y otras enfermedades como también osteoporosis, y al igual que en la dorsalgia, también podemos ver aneurismas de aorta abdominal. Según el tipo del dolor, nosotros vamos a tener una lumbalgia aguda, crónica, pero en lumbalgia tenemos una clasificación que también puede ser una subaguda, que va a estar comprendida entre las 6 y 12 semanas de lo que es el dolor, y a las lumbalgias que van a tener episodios libres de dolor, se podría decir, digamos 3 meses de episodios libres donde no haya dolor y vuelva el dolor, vamos a poder llamarlas también lumbalgias recurrentes. Una vez iniciado el tratamiento de las lumbalgias, la mayoría remite a un 50% a los 7 días de iniciado el tratamiento. Y este es un algoritmo muy resumido donde muestra cómo ustedes tienen que afrontar lo que es la consulta en un paciente con lumbalgia. También vamos a manejar banderitas que se llaman banderas rojas y banderas amarillas según la urgencia y la prontitud con la que ustedes tienen que empezar a actuar en pacientes que tienen lumbalgia. Por ejemplo, una lumbalgia simple, una lumbalgia que ustedes vean que es irradiada, o ya hablando de una lumbalgia inflamatoria con síntomas sistémicos, pues hablaremos de una lumbalgia complicada. Si es una lumbalgia simple, mecánica,
podemos hacer un tratamiento por 4 semanas y esperar. Muchos mejoran aquí, pero si no mejorarían, entonces ya podemos avanzar un poquito en radiografías o analítica sanguínea y seguir lo que es un tratamiento por 4 semanas. Y si no hay mejoría, entonces nos tenemos que replantear todo lo que es nuestro diagnóstico. En lumbalgias que tengan compromiso ya con déficit neurológico, vamos a avanzar con lo que son los estudios de resonancia magnética. Simultáneamente vamos a realizar nuestro tratamiento por 4 semanas y si no mejorara también nos vamos a avanzar con resonancia magnética. Hemos dicho que para la parte neurológica es mejor la resonancia que la tomografía. Y también podemos avanzar con lo que son los estudios de electromiografía con velocidades de conducción que nos va a ayudar mucho a ver si no hay atrapamientos nerviosos de raíces nerviosas. Vamos a realizar el tratamiento por 4 semanas y vamos a considerar si por ahí el paciente necesita ortesis. O sea, ¿qué significa ortesis? Algún material como faja, por ejemplo, que indicamos mucho con ballenas a nivel lumbar. Y si no mejorara y el dolor continuara, pues nos vamos a plantear o una cirugía o aquí entraría los famosos bloqueos neurales, donde son punciones donde vamos a ir a bloquear el dolor neural. Si ya es una lumbalgia complicada, con algunos síntomas sistémicos inflamatorios, pues nosotros vamos a ir a avanzar con lo que es la línea, capaz tomografía, resonancia magnética, gammagrafía, y si es un paciente de edad que podemos estar sospechando osteoporosis también, vamos a evaluar, hacer una densitometría ósea. Y aquí tenemos la clasificación, que lo que más me interesa que las amarillas es las banderas rojas, que son los signos de alarma, en la que ustedes tienen que tener en cuenta las lumbalgias, donde ustedes tienen que empezar a actuar rápidamente, es por ejemplo, las infecciones, porque hemos dicho que un paciente con infección, el iniciar un tratamiento precoz nos va a dar un mejor pronóstico de nuestro paciente. Pacientes, por ejemplo, que sean mayores de 50 años, que tengan historia previa de algún, no sé, cáncer o antecedentes familiares, pérdida de peso, y que no respondan al tratamiento, entonces no dejarnos de plantear un posible cáncer. Pacientes que sean dolores agudos y que tengan osteoporosis o que hayan tenido traumatismos, no descartar una fractura que entra en lo que es alarma, signos de alarma en lumbalgia. Algunas enfermedades viscerales, como por ejemplo, la más urgente es la famosa aneurisma de aorta, que no se pueden comer eso tampoco. Algunas espondiloartritis, que si los pacientes no empiezan un tratamiento temprano también va a limitarse mucho lo que es la capacidad funcional. Pacientes que tengan sospecha de hernia discal, pero la hernia discal para que sea urgencia tiene que ser extruida. O sea, es la más severa, ya compromete lo que es ligamento amarillo y el dolor lamentablemente es intenso. Y famoso síndrome de cola de caballo, donde va a haber síndrome de compresión o de estrechamiento de conducto raquídeo, donde ustedes van a tener pacientes que tengan parestesias, que inclusive tengan pérdida de esfínteres, que clasificaría dentro de lo que son las banderas rojas de alarma. Entonces, prácticamente con esto, nosotros hemos terminado lo que son todas las posibles y conductas que ustedes tienen que tomar en cuanto a su diagnóstico sindromático de un paciente y cuál va a ser la primera línea de acción. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿nos puede informar un poquito más sobre el examen que va a ser el sábado? Si va a ser hasta este tema y demás. Sí, el examen va a ser el día sábado, que ya se les va a mandar la hora del examen. El tema va a ser hasta aquí, de todo lo que hemos avanzado desde el principio, de epigenética, de inmunología, de todo lo que hemos avanzado, examen físico, sindromático, todo, laboratorio, todo lo que hemos avanzado, diagnóstico por imágenes, absolutamente todo, hasta aquí. Y va a ser por eCampus, por eso por favor que necesito que todos estén en eCampus, porque ya lo he abierto como 5 veces. Creo que tengo entendido que si no hubiera alguien inscrito en eCampus, se va a abrir el día viernes antes de su examen, que el examen es el sábado, para que se puedan registrar y van a tener un tiempo de unas horas para registrarse al eCampus. Entonces se les va a informar la hora y ustedes entran directamente al eCampus, cómo han dado su examen en práctica, sus cuestionarios, es prácticamente lo mismo.
El horario los voy a definir con los presidentes de cada curso. Y doctora, la bibliografía para poder leer está en la ¿Alguna plataforma. pregunta más? La bibliografía para poder leer, doctora, Sí, los está que en han ido revisando la plataforma, está prácticamente todo. Ah, ya, está bien, doctora. Sí, en la Gracias. plataforma está todo. Gracias, Hasta la Doc. clase de hoy día. Hasta luego. Está bien, doctor. Está hasta hoy. Yo voy a definir con los presidentes de cada curso el horario, que les voy a decir que se pongan de acuerdo cuál sería el mejor horario para que ustedes den. Y esténse atentos porque una vez que ya lancemos el horario, que va a ser entre hoy y mañana, definir la hora del examen, que como en práctica solo van a tener un tiempo limitado de llenar el examen. Entonces, esténse atentos en esa parte, por favor. Y toda la literatura ya está en plataforma, hasta este tema. Si revisan, ya está. ¿Alguna pregunta más, chicos? Nada. Yo les voy a informar con los presidentes de cada curso para ya definir la hora del examen. Y si ustedes ya pueden estar revisando, ya en plataforma está desde la anterior semana prácticamente todo. Y desde las primeras clases. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el día sábado. Hasta luego, Doc. Chao, chicos. Chao, Hasta luego, chao. doctora.